Ibn Tufail es un filósofo bien peculiar. Nació en Guadix en el año 1100 y murió en el 1185. Su obra más importante se titula El filósofo autodidacta. Es una novela filosófica cuyo mensaje parece inequívoco. Lo que narra Ibn Tufail en esta novela es la vida de un niño, Haji, que nace por generación espontánea en una isla desierta, sin tener contacto absolutamente con ningún humano. Es un poco el mito del buen salvaje. Es amamantado por gacelas y criado en un principio por animales, y él va aprendiendo poco a poco los rudimentos de la supervivencia. Haji divide la vida. Ibn Tufail divide la vida de Haji en septenios, en periodos de 5 años, de 7 años. Él dice que en un principio, hasta los 7 años, aprende lo más básico para la supervivencia, alimentarse, abrigarse, defenderse. En el siguiente septenio, por sí mismo, de manera totalmente autodidacta, comienza a hacerse preguntas sobre cuestiones un poco más abstractas, más difíciles, intenta entender lo que es su entorno, entender cómo está ahí. Van avanzando los septenios y finalmente llega a preguntarse por el sentido de la vida, alcanza una serie de ideas bastante claras sobre lo que es, sobre la moral, sobre la trascendencia, incluso, y su vida, en fin, transcurre plácidamente en la isla. Estamos aproximadamente en los 35 años. Un buen día, un náufrago llega a la isla de Haji. Se trata de Asal. Al principio el shock para Haji es muy fuerte, pero poco a poco empieza a conversar con Asal. Haji ha llegado incluso al lenguaje y a la capacidad de pensar por sí mismo. Y para gran sorpresa de ambos, el recién llegado, Asal, que era un devoto musulmán, descubre que Haji, de manera totalmente autodidacta, por sí mismo, había llegado a unas teorías y unas doctrinas que son exactamente las mismas que Asal conocía por su fe. Es decir, un hombre, para Ibn Tufail, utilizando rectamente los recursos naturales de su razón, puede llegar por sí mismo a descubrir exactamente todo lo que hay en la religión musulmana. Claramente se ve la intención de Ibn Tufail. A la verdad nos conducen en realidad como dos vías que son paralelas pero independientes. Puedo llegar por la fe, pero la razón es un camino paralelo que conduce exactamente al mismo sitio, al mismo sitio. Es decir, la verdad no posee una dimensión de trascendencia, no hay un misterio, sino que son dos vías que conducen al mismo camino. Es realmente la posición que, respecto a la relación entre razón y fe, defenderán los principales pensadores musulmanes, los que suelen denominarse como los falsafa, los pensadores. Pero Ibn Tufail aún va un poco más allá. Después de hablar de todo eso y de afianzar un poco su amistad, el náufrago le habla a Haji de lo que es el continente, de las ciudades, de la civilización, del Corán, y finalmente deciden construir una balsa e ir los dos a conocer el continente. Cuando llegan y Haji empieza a adaptarse a la vida,
descubre una cierta insatisfacción. Realmente la sociedad islámica era una sociedad que coincidía en todo con las ideas a las que él había llegado por sí mismo, pero descubre como una cierta falta de autenticidad, descubre que no es lo mismo, realmente nominalmente se defienden las mismas ideas, pero no es lo mismo. Tanto es así que ambos se vuelven a la isla desierta y continúan con la vida de Robinson que allí llevaban. Por tanto, aquí encontramos la segunda idea a destacar. No solo se trata de dos vías paralelas independientes, fe y razón, que conducen a la verdad, sino que claramente el lector de esta novela descubre que para Ibn Tufail la auténtica, la preferible, en realidad la buena es la de la razón. La fe es una vía que nos conduce a la verdad, pero si la comparamos con la de la razón pura, realmente es la menor. Se marca aquí, por tanto, muy claramente la preeminencia o la prioridad de la razón respecto de la fe como vías de acceso a la verdad. Es más o menos la posición que, con algunos matices diferenciales, mantendrán otros de los grandes filósofos musulmanes, en concreto Averroes.